Hola, 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 bienvenidos. Yo soy Kalalo Yo soy Leslie. Giovannia. Aquí Diego. y esto es Paradero Ficción, el podcast literario más achorado del Perú. Antes de empezar, queríamos agradecer a la gente que nos ha escuchado, porque pensábamos que no nos iba a escuchar nadie, que solo nos iba a escuchar nuestras abuelitas o nuestra Mi mejor mamá amiga, nomás. sí. Sí, Sí. pero nos escucharon y nos dejaron un par de comentarios por ahí. Agradecerle a César que nos hizo recordar esos libros que había mencionado donde tú podías elegir tu aventura, o sea, como que pasar de una página a otra según tu elección. Y nos pasó el dato de cómo se llamaban. Los hemos colgado ahí en el Instagram. Se llaman Escoge tu aventura o Escoge tu camino. Y también subí la fotito de Sedapalito y el librito de Sedapal, que es un aterriza que a nosotros nos encanta porque es una botita con un chullo. Grande ese palito. Y bueno, Estaba lindo. también otra experiencia que nos compartieron fue Manuel, que nos contó cómo empezó con la literatura, ¿no? Y fue curioso porque él de niño encontró un libro del Quijote, de Don Quijote de la Mancha, en una caja, creo que en su azotea. Y él tendría sus 8 años, tal vez, no recuerdo la edad, pero fue como que casual este encuentro con el libro y pese que es un libro bastante complejo para esa edad, pues él se interesó así en los libros, ¿no? Y me parece muy chévere. Bueno, esta vez estamos con una edición tenebrosa. Efecto, por favor, de bruja. Muajaja. No, no me sale. Es como, Qué triste, qué no, triste. Vania. Ya, de nuevo, vamos a hacerlo, mira. No me sale. Puta madre. No me sale. Ya fue. Se acabó. No, ni modo. Bueno, igual Vania queda como eres la bruja del grupo. Bueno, es un programa super darks. Estamos hablando del terror. Y no de cualquier terror, sino de ese que alimenta a todas esas películas que nosotros de Chaebols veíamos y que obviamente estaban inspiradas en libros. Vamos a comparar hoy este género súper oscuro entre libros y la pantalla grande, que es un tema que de hecho a Leslie le encanta. Sí, obviamente, o sea, no hay duda en eso. Y bueno, sí, es un género que se presta bastante, ¿no? Para discutir, sobre todo en este versus de libro versus película, porque como son diferentes géneros, el terror tiene otros tratamientos, ¿no? Así que chévere analizarlo por ahí. Van y Dio tampoco se quedan atrás en el terror porque les encanta. Sí, de Obvio, hecho. soy fanático del terror desde que era chiquito. Sí, a mí también me gusta bastante. De hecho, soy bien masoquista porque soy bien miedosa también, pero amo el terror en libros, películas, series. Me encanta. Dale, arrancamos entonces. Todo Tierra Media, venía en Narnia, 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 Narnia. Hogwarts. Amigo, ¿llegas a Mordor? Sí, sube, sube, sube. ¿Pasas por Arkham? Sí, causa, pero cruce Rubén Morgue y Derry primero. Sube, 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 acomódese, acomódese. A ver, acomódese por ahí. Macondo, Mercado Wonka, La Mancha. Señor, ¿dónde estamos? Libro gratis. Entretenimiento y literatura chorá. ¿Ja? ¿Libros gratis? ¡Baja, baja, baja! Todo bajan, todo bajan. Bienvenidos. Paradero Ficción. Tu ruta a la imaginación. Chicos, comenzamos esta sección por qué les parece si diferenciamos un poco de lo que es el horror y el terror. O si ustedes piensan que es lo mismo, o si saben de alguna diferencia. Yo sé. Cuéntanos. Ladra. Lo que pasa es que a mí también me gusta mucho el tema y siempre veía los términos en inglés cuando hablaban de horror y terror, ¿no? O sea, son cosas distintas. Para ellos es más común usar la palabra horror que en español tú siempre escuchas a la gente decir terror. Entonces,
un día se me ocurrió estar averiguando la diferencia y encontré que había un patita que se llamaba Devendra Varma, que es como que un académico que estudiaba mucho estos dos conceptos de horror y terror. Y él decía esto de acá. El terror es la sensación de miedo e incertidumbre casi siempre antecede al horror, que es el rechazo intenso, repugnancia o aberración que te produce algo. Y entre comillas digo que es la diferencia entre sentir el olor a muerte y tropezar con el cadáver. Entonces, para que más o menos me entiendan, es como cuando tú te bajas de la combi y estás caminando por una calle así, media sospechosa, oscuras, así, y ahí en ese momento tú lo que estás sintiendo es terror, o sea, te está dando miedo, ¿no? Y cuando ya estás como que a la mitad de esa calle súper oscura y aparece un pirañita, pues, y ¡fua! Te quiere asaltar. Ya, ese susto es como que el horror, así es como que, ¡ah! ¿Qué pasa? Eso ya es en el mismo momento, es el horror. Y el horror también no estaría como relacionado un poco, un poco más a lo paranormal o a lo que no puedes controlar. Ya, miren, yo he encontrado que según Stephen King, en su libro Danza Macabra, él el terror lo divide en tres tipos. Ya, el primero que es el atmosférico, que es la sensación de que algo no va bien. Segundo está el horror, que es el miedo a lo sobrenatural. Y por último el grotesco, que ya es el miedo a la sangre, a lo visceral. Eso está en Danza Macabra, Sí, en Danza Macabra. que es un ensayo del terror, me parece, ¿no? Que habla de películas y libros. Claro, el terror es como que más, más racional, ¿no? Más cercano, no, más psicológico diría. Y Es el más horror ya, psicológico. claro, y el horror es más físico, ¿no? Y ya lo grotesco ya es otro nivel todavía. Claro, más gráfico, De exacto. hecho, lo ¿No? grotesco es Y, parte del horror. claro, claro, claro. Pero eso en un nivel un poquito más exacerbado, tal vez. O sea, estoy pensando ahorita en el horror de Holocausto Caníbal, que es horror, ¿qué le Ah, dicen eso? Body horror. O sea, que te da asco, ¿no? No, pero body horror es diferente, ¿ah? Body horror va más a lo que es la transformación del cuerpo. Pero el gore también. Claro, pero claro, eso es gore. Body horror es, por ejemplo, Uzumaki, cuando la gente se empieza a transformar, la mosca, cuando el pata se empieza a transformar también en este ser mutado, eso es body horror. la metamorfosis Ujú. también, de Kafka. Podría ser body horror. Y a todo esto, ¿alguien sabe cómo, o sea, cómo se inició el concepto de horror? ¿En qué momento la sociedad o las personas empezaron a saber qué era horror, ¿no? O a hablar de este. Creo que el origen es súper antiguo, desde los hombres en las cavernas, ¿no? Se reunían alrededor del fuego a contar historias, mitos, ¿no? Que de alguna forma argumentaran lo que les pasaba, ¿no? Y eso desconocido que siempre está ahí latente. A ver, lo más cercano, la sociedad griega, ¿no? Que es de las primeras. Yo recuerdo que están presentes estos dioses, ¿no? Como Deos y Fobos, y que de alguna forma eran como que el argumento de que las cosas que les pasaban a los hombres era por castigo divino, ¿no? De estos dioses, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice Lovecraft, es la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y si te pones a pensar, de hecho tiene cierta relación con nuestra característica de humano, ¿no? Desde el momento en el que nacemos, ya nacemos asustados, o sea, un bebé tiene la incertidumbre de encontrarse con algo que nunca ha visto, o sea, que nunca ha experimentado con el mundo, ¿no? Claro, o sea, desde que somos pequeños, desde niños, siempre vas a acordarte de tenerle miedo a algo. O sea, por más minúsculo que sea, de niño siempre le tenías miedo a la oscuridad, o no sé, a mirar debajo de tu cama, o a las mismas películas de terror que, no sé, veías un réclame de alguna película de terror que iban a pasar en el canal 2 o en el canal 13 y te da miedo. Es una sensación natural, creo que desde que somos pequeños hasta cuando crecemos. Es más, yo ahorita estoy bien palteado porque estoy grabando acá desde mi sala, que es toda oscura y vacía, No te y va a pasar tengo Sí, nada, miedo. te va a oye, ¿ah? parecer. Ahorita te jalan las patas, luego. Diego, lo más probable es que si se aparece algo, se vaya corriendo cuando te vea. No, mentira. Ay, pobrecito, qué malo. Los espíritus chocarreros. Justo cuando estaban diciendo eso, bueno, no, del tema este de los
cuando eres niño. O sea, yo me acuerdo clarísimo que me moría de miedo con esta cancioncita de los Expedientes Secretos X. Y mis papás eran unos adictos a este programa y a mí también me gustaba, pero a veces no me dejaban ver porque en verdad me daban muchas pesadillas, pero ellos lo ponían a todo volumen e igual escuchaba la música a veces y era como que me moría de miedo, o sea, era bien, para mí era bien thriller y de hecho siempre he tenido miedo a la oscuridad. ¿Esta es tu primera experiencia con el terror? No, mi primera experiencia con el terror han sido con películas de vampiros y fue gracias a mi mamá, que ella ama los vampiros, le encanta, entonces sí he visto como películas de terror, o sea, de vampiros por ella y creo que por eso me empezó a gustar también el tema del vampirismo y sí me daban miedo, pero de hecho también es que mis mamás siempre, sobre todo ella, siempre ha visto películas de terror. Chévere. Yo también tengo memoria, justo te comenté la vez pasada, que me daba miedo esa intro de Expedientes Secretos X. Y yo recuerdo que lo que ¿Cómo era la me musiquita? aterraba era algo así. Algo así, pero ritmo. Bueno, sí, y o sea, es bien tensa la música, ¿no? Y eso creo que es lo más aterrador. Yo que recuerde algo con lo que siempre estuve aterrada fue el intro, también otro intro, de Cuentos de la Cripta. Yo varias veces he contado que estuve al cuidado de una de mis tías cuando mis papás trabajaban y ella era una fanática loca de las películas de terror. Así que todas esas películas de los 90 80 las he visto y las he disfrutado. Creo que por ahí va mi origen ¿Pero es con Cuentos de este la género. Cripta los dibujitos que a mí me encantaban? ¿O estás No, hablando? no, no, la serie de live action. Oh, esa serie era para mayores de 21, pues. ¿Qué es Sí, eso? pues, pero yo quiero que Ay, puro la calato había en vean. esa También he visto las serie. películas. No sé, pero yo en mi mente estaba el morador ese, que es el esqueleto, que es súper divertido ahora cuando lo ves de grande, ¿no? Pero de niña era, uy, no. Y otra cosa, yo de niña también tenía pavor a los payasos. A todas las fiestitas que iba, a mi mamá la arrastraba a la puerta para irnos. Hasta de grande, hasta como que 12 13 años, me ponía Hasta el año al pasado. fondo de todo el requete fila de niños, porque era Hasta el como que año ella hablaba pasado. del... Hasta el año pasado. Sí, No, porque no cuenta que la eso. gente no sabe, sí, la gente no sabe que Leslie fue al cine a ver It. Y It que no da miedo. O sea, Leslie nos dijo como que cuando un día que estábamos conversando, nos dijo, pucha, no pude dormir, porque es que vi It y no sé, me entraron unas pesadillas horribles. Y yo, De ¿qué? verdad, sí, sí, sí es verdad. Para mí Nada que que ver, despertó pues. mi... ¿Cómo se dice esta fobia? Colorfobia, creo que es de los payasos. Payasofobia. No, no, mentira, no sé, no tengo idea. No, payasofobia no. Yo nunca he tenido, para esto yo nunca he tenido miedo a los payasos, ¿ah? O sea, no sé si el resto también. Diego fácil, Yo no tengo no, miedo a no la creo. oscuridad, por ejemplo. Normal si salgo en la madrugada, tipo al baño, a la cocina. Normal. Yo llevo a mi gata, si voy a ir al baño de madrugada, llevo a mi gata, no hay forma. Es tu escudo. En mi caso, a diferencia de Leslie, la primera experiencia que tuve con horror, ¿sabes? Era con unos cuentos que me acuerdo que habían acá en la casa ya. Y era bastante chiquito, y los cuentos con los que, o sea, te acuestas y le dices como que a tu abuelita o a tu mamá, léeme un cuento. A ver si alguien se acuerda o los tiene o ha tenido los mismos, por favor, que nos lo compartan. Se llamaban Cuentos de Duendes y Gnomos. Me acuerdo que era un libro grande, ilustrado, medio cuadrado. O sea, cada historia de los duendes y los gnomos era realmente escabrosa, porque me acuerdo que había uno donde había una pastelera que hacía o sea, hacía sus postres y en la noche soñaba y venían los duendes a ayudarla y se la llevaban como que volando por la ventana. Después había otro que le prohibía pasar a alguien por un puente. Le hacía una estafa, ¿ya? Le decía, yo te voy a ayudar a cambio de algo. Y al final la persona terminaba siendo esclavo del duende, del gnomo. Y otro Sí, donde duendes un... malditos. Ajá, y había uno donde un duende era así a chorazo, pues tenía su castillo y en el castillo no dejaba pasar a nadie y ponía un montón de pruebas y al final es como que secuestra a una princesa, pero era, o sea, yo te lo estoy contando así suavizado y te juro que lo leía y me estaba orinando en la cama de miedo, pero igual era súper adictivo.
Entonces a ti te debe horrorizar, o bueno, en su momento, esta saga de películas del Leprechaun. Todavía no lo he visto, pero sí es como que... ¿No has visto Leprechaun? Es buena. Yo no lo he visto tampoco, O sea, en verdad no pero es buena, es tengo, pésima la película ya, pero claro, tiene su pero el feeling. monstruo, esta cosa. Pero de hecho, mis inicios con el terror fueron desde bien chiquito por mis primos. O sea, yo soy el menor de todos mis primos y a ellos les encantaba ver películas de terror. Se juntaban en el cuarto de mi tío, que tiene la tele más grande, y veían películas de terror. Y yo para no sentirme excluido, o sea, me las aguantaba y me ponía ahí a ver todas las películas, o sea cual, sea Hannibal, El Exorcista, Pero eso y me así suena ya más infinidad. grande. O O sea, sea, ¿no se acuerdan, por ejemplo, de Escalofríos? no, pero el Exorcista es más o menos de cuando era bien chiquito, ¿ah? El Exorcista sí, pero por ejemplo, Escalofríos o Le temes a la oscuridad, ¿no? O sea, de hecho, primero, antes de ver la serie, me acuerdo de los libros de Goosebumps porque mis primos los tenían en su casa que se lo había traído de Estados Unidos, antes de que incluso pusieran la serie de televisión, antes que saliera en Nickelodeon o en Fox Kids creo que estaba. Pero ellos tenían los libritos y como yo no sabía inglés, ellos me contaban las historias y como que me palteaban y después me emocioné cuando salió la serie porque como que decía, ay, yo ya conozco esta historia. En el canal 7 había unos cuentos también que a mí me dan mucho miedo de las marionetas. Que había uno de la muerte y unos ladrones en el infierno, había una bruja en la montaña, que es Hansel y Gretel, pero versión japonesa. Y, Che, o sea, loco. sí, ¿tú no te acuerdas, Vania, en el canal 7 que pasaban las marionetas? O ¿Nunca sea, has sí, visto, un creo? poco creo, pero no tengo tanta memoria. Tengo más memoria, ponte, hasta incluso del narrador de cuentos, de que me daba miedo estos diablitos. em, Sí, Del saco, la historia del el soldado saco. de la muerte. Pucha, palta. O sea, cuando tenía que 6 años la vi y en verdad sí me partí. Es que esa historia es bravaza. Sí, A mí me gustaba la de Gigante sin Corazón, esa es mi favorita. justo ahora, o sea, me regalaron unos libros del Gato Descalzo, de este editorial, y me regaló una de estas de El narrador de cuentos, y ahí también están algunos, y en verdad son bien lindos, o sea, yo no tenía antes, nunca tenía ningún libro del narrador de cuentos, y este que tengo me encanta, o sea, de hecho me he hecho acordar a eso. O sea, claro, ¿cómo trasladaron ese terror a los libros? Ya mira, en mi caso fue con este librito que encontré de narraciones extraordinarias. Y fue la primera vez que leía terror. O sea, ya lo había visto con las películas en mi infancia, ¿no? Pero el primer acercamiento que tuve fue con Poe. En mi caso, yo no era de leer mucho terror. En verdad, he empezado a leer terror hace por lo menos unos 3 años, recién, 3, 4 años. Con el primer libro de terror que he leído fue, creo, Revival de Stephen King. Y después de ahí ya para adelante he leído un montón de King. Y bueno, y Drácula. El que todavía tengo pendiente es Frankenstein, que todavía no lo leo. Pero de ahí he empezado a leer ya diferentes libros de terror. Pero en verdad, con la lectura es reciente. Yo justo acordándome de Poe también, que lo he leído como que a los 12, 13 años por ahí, El corazón delator para mí fue como que de los cuentos que más me impactó en ese momento, me gustó mucho. Pero después de un tiempo ya no leí mucho terror ni horror y recién, bueno, con Diego empecé a leer a Stephen King, y empecé con It, que fue el libro más grande que agarré en ese momento, pero fue genial en verdad. Luego he leído ya más de King y también pues algunos como, bueno, Drácula, Frankenstein, o sea, sí, ahí he tenido algunas, algunas autores que han estado, ¿no?, relacionados al terror, pero cuando he sido chivola solamente a Poe. En su caso ha sido ya un poco más grandes, pero yo recuerdo en el mío, aparte del cuento de los gnomos y duendes, que sí habían los cuentos de Poe que dice Leslie en la biblioteca donde yo estaba y en el colegio habían bastantes escalofríos. O sea, los Goosebumps, los libros, pero no la serie, ¿ah? Sino los libros estaban en la biblioteca. Stein, ¿no? R.L. Stein. Sí, es R.L. Stein. Sí, R.L. Stein. Y tengo un recuerdo clarísimo del hombre lobo. O sea, era una portada verde con morado y era el hombre lobo adolescente, algo así. Y me acuerdo de ese libro que, o sea, me encantaba, de chivolo. Antes, o sea, me acuerdo al día siguiente tenía colegio
y me iba a la cama, prendía una linterna y me ponía a leer eso. Tendría 8 o 10 años, o sea, no recuerdo, pero había una moda muy fuerte por ese tipo de libros de los escalofríos. O sea, la gente se peleaba por esos libros para llevárselos a su jato. El que más tengo en memoria es el de Sangre de Monstruo y el de Aliento de Vampiro. Esos eran los que más tengo en la mente. Y es ¿Te más, acuerdas que en la feria del libro sí, compraste un montón? sí, o sea, compré dos en verdad, tampoco un montón. Estaban Ah, 10 pensé que te soles habías llevado en... todos. No, me compré dos. Me compré justo este Sangre de Monstruo. No, no, perdón. Me compré Aliento de Vampiro, que me emocioné al encontrarlo. Y no me acuerdo del título, pero es de este papá que se transforma en planta, que también están adaptados los dos cuentos están adaptados en la serie de live action. ¿Y cuáles son los géneros que a ustedes más les gusta dentro del terror? No sé, o sea, por ejemplo, a mí me encanta también como el thriller psicológico. Por ejemplo, cuando leímos a Robert Bloch, me encantó, este, perdón, me olvidé. Psicosis. Psicosis, estaba pensando, iba a decir Bates Motel. Oye, estamos en un podcast Cuando de la libros, serie pe. gana el libro, Sí, ¿no? Sabaña, cada episodio va a tener un Sí, roche. ya, apuntado. Eso no se va a cortar. No, por favor, ya. Sí, o sea, de hecho, para mí uno de los géneros que más me gustan dentro del terror, creo que también está pues el thriller psicológico, poder decirlo así, y no sé si Psicosis está dentro de ese género, pero a mí Psicosis me encantó. O sea, yo he visto la película en blanco y negro cuando una vez la sacaron en Larcomar, en el cine de Larcomar, y fui corriendo porque de hecho ya lo había visto antes en mi computadora y eso, pero quise verlo en el cine, pues, ¿no? Y es otra cosa. Nosotros leímos Psicosis en Leyendo con Tenebres, pues fue la primera Sí, lectura fue del la club. primera. Sí, Sí, fue la primera. Y ahí me volví miembro destacada del club en Facebook. sí. Ya, voy a hablar de mi género predilecto, que obviamente es, o bueno, son los vampiros. Me encanta leer cuentos, antologías y novelas sobre vampiros, ¿no? Los chupasangres. Es más, para el club del mes pasado propuse Carmila y La muerte enamorada, que habla sobre dos personajes vampiras, ¿no? Mujeres vampiro, como para romper un poco este esquema que tenemos, ¿no? Porque no solamente hay personajes varones, sino también hay mujeres. A mí no me gustó mucho La muerte enamorada. Claro, depende, pues, ¿no? Cada uno tiene sus gustos. Pero Carmila, por ejemplo, sí es muy chévere. Sí, De hecho, sí, Carmila sí. a mí me encantó. Sí, Sí, Carmila es Bravazo, bien en chévere verdad. ese cuentito. Sí. Si vamos a hablar de géneros, yo tengo un género que a mí me encanta, que es el horror cósmico. Y los que no saben, estamos hablando de Lovecraft y Cthulhu, el gran hiperdios que está descansando en el mar, en el Pacífico, cerca de las costas de Perú. Bueno, no sé si en Perú, pero está ahí descansando. Que es un pulpo gigante. No lo invoques, por favor. Kalelo tiene su altar a Cthulhu ahí en su cuarto. No solo tengo un altar, tengo un mapa, así tipo detective, donde vas marcando en qué posiciones pueden estar. Y aparte colecciono como que ediciones del Qué Necronomicon. miedo. Si no saben qué es el horror cósmico, para explicarlo un poco, habla de la demencia y la desesperación de entrar en esa conciencia, de saber que eres un insignificante para el universo. Carl Sagan, que es bien conocido, decía que el universo no fue hecho a medida del hombre y tampoco le es hostil, simplemente le es indiferente. Y casi todos los relatos de Lovecraft hablan de lo inevitable, ¿no? Que siempre hay un ser superior o un ente cósmico que no es que te quiera hacer daño, pero es que simplemente no le interesamos, como somos como hormigas para ellos, y si te piso no, o sea, igual va a suceder. Mi género favorito así de terror, en verdad, tengo dos. El gore, que me gusta bastante este tipo de terror así sangriento, pero el gore bien llevado, no las películas tipo gore que ya son muy exageradas, no. Y de ahí algo que me está gustando como que recientemente es el folk horror, que ahorita como que se ha puesto de moda y no lo conocía mucho y me he puesto como que a investigar y así, a ver. El folk horror es este tipo de películas, este tipo de miedos y de sectas, de culturas, o sea, imagínate que vas a un pueblo y ese pueblo tiene sus rituales, tienen sus cosas raras, Como el algo así. capítulo de Los Simpson donde Homero se queda en una secta. Mm,
Más o menos. Cementerio de Animales podría estar dentro de folk horror porque tienes Sí. pues a estos rituales, al Wendigo. De hecho, lo que dice Vania también engloba un poco lo que es el folk horror, porque es como que costumbres antiguas. Y esto vendría a ser tipo costumbres antiguas de los indios que vivían ahí. Y también los mitos del Wendigo y ese tipo de cosas. Sí, de hecho sí. Y es bien chévere ese género, como dice Diego, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, bueno, Cementerio de Animales sí, ya lo leí, y después no he vuelto a leer ningún libro de folk horror, pero sería bacán leer alguno. Eso nos lleva a la pregunta de qué es lo que más disfrutamos del terror, ¿no? Y del horror. En su caso, ¿qué es? O sea, ¿por qué lo buscan? Sobre todo tú, Leslie, que eres enfermita con este tema. ¿Qué te genera? ¿Qué sensaciones te produce para que lo sigas buscando Gracias. así súper constante? Es difícil explicarlo, pero básicamente es este juego, ¿no? Que hay entre el lector y el escritor que te plantea situaciones de diferente tipo, ¿no? Hay diferentes géneros, como ya hemos hablado, sobrenatural y hasta otros más extremistas, ¿no? Como el gore, etcétera. Y es que tú tienes la oportunidad de meterte a ese juego, ¿no? Es como en un videojuego, que tienes tantas vidas y es algo que no vas a vivir en la vida real, ¿no? A menos que estemos hablando de un terror más realista, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta, como dice también Leslie, la sensación de peligro y esta adrenalina que te provoca, ¿no? Porque de hecho es como tienes este miedito, pero también te sientes hasta medio valiente con querer, por lo menos me pasa a mí que después de ver alguna película de terror o haber leído alguna historia de terror que sí te paltea en la noche con la oscuridad que a mí me da miedo, es como que no, soy valiente, sí, sí, no me va a pasar nada, ¿no? Entonces esa sensación a mí me encanta, pero me encanta, te juro, es una sensación de jamás dejaría de sentirla porque me gusta mucho, esa experiencia, ¿no? De vivir en el momento, sí. No saber qué va a pasar, ese gustito que te da al sentir el susto, el terror, eso es lo que me lleva a seguir viendo películas, seguir leyendo libros, cómics de terror, no sé, hasta juegos, que hay juegos muy buenos de terror. Toda esta sensación es genial. Creo que han formado una idea que yo comparto, que es esa sensación de aventura. O sea, la incertidumbre que ha dicho Leslie, un poco del masoquismo de Vania, nuestra condición de tratar de explorar cosas que sabemos que pueden ser peligrosas, pero que nos van a dar una gran satisfacción, ¿no? La satisfacción de haber sobrevivido a un super susto, a un peligro. Efecto bruja, Vania. No me sale. Chicos, ¿qué les parece si escuchamos ahorita al libro de Atero y continuamos en el siguiente bloque? Amigo, no encuentro el paradero para llegar a terror. Ah, su causa, estás lejos, ¿ah? Tienes que empezar por los clásicos, pe. Mira, anda por Google y busca el espejo gótico. ¿Estás seguro? Sí, no seas sano. Es un blog que tiene todito lo más bravo. Fantasmas, ocultismo, vampiros, leyendas y todas las fijas del terror gratis. Ahí no hay pierde. Nomás no te olvides de llevar tu alma, si no, no te dejan subir. Y bueno, chicos, ya hemos hablado del terror en los libros, pero no hemos hablado del terror en el cine. ¿Ustedes creen que tenga el mismo efecto, pero en otros formatos? Sí, o sea, yo incluso creo que a veces te da mucho más miedo una película de terror, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, que el libro, porque he leído varios libros de terror como no habíamos mencionado antes, pero, o sea, sí me han palteado algunos, otros más o menos, incluso me han dado pena, pero creo que una película de terror al ser más visual y con todo el sonido y el personaje y la sangre o el monstruo, lo que fuese que está ahí, sí te paltea mucho más, ¿no? O sea, te da mucho más miedo, creo yo. Yo no estoy de acuerdo De hecho, con lo que dice de hecho, Vania. como dice Vania, yo también. Sí, no, yo sí, yo también creo que para mí una película, al ser, como dice Vania, más visual, al tener muchos más recursos, al tener temas de suspenso, la música te puede llevar a sentir muchas cosas que a mí, por mi lado, me hacen dar más miedo a una película que un libro. Cuando he leído varios libros de terror, de hecho sí, también como que me paltean, pero no tanto como cuando ves una buena película de terror. Yo te voy a decir por qué, o sea, creo así, pero estoy casi convencido de que no es así. Me parece que la comparación tiene que ir de un caso particular a otro caso particular, porque así como hay libros que no dan miedo, también hay películas de terror que son muy malas. Y cuando un
los argumentos o las herramientas que tiene un libro para crear terror, si las usas bien, yo creo que produce una sensación mucho mayor a la de una película. Por ejemplo, en Lovecraft, hasta ahora todas las adaptaciones del horror cósmico no te dan ni la mitad de miedo porque hay algo que es el no mostrar, o sea, la incertidumbre, lo que hablábamos en la primera sección, la sensación de incertidumbre, de no saber qué está pasando, puedes jugar mucho con eso en un formato escrito. Ahora, también creo que hay películas de terror que son realmente, o sea, súper tenebrosas. Yo me he asustado con algunas. Por ejemplo, El Conjuro, que no, no la pude terminar de ver como 3 veces. Y encima con amigos y ¿En serio? viejonazos. O sea, estamos súper, somos unos ¿En viejonazos. Esa, serio? Mis amigos y esa yo. peli es donde una parte están bajando en un ascensor y sale este demonio con cara roja, No, esa no es. Esa es la de... ¿no? Estoy confundiendo con la otra. Esa es Insidious. Esa, y siempre me Esa es La confundo. Noche del Demonio, pero es del Ya, bueno. mismo, es de James Wan. Pero es el mismo Ujú, director. Pero en El Conjuro, o sea, es de los Warren, ¿no? Que esta pareja de personas ujú. que hacen cosas sobrenaturales. Yo sí terminé la del Conjuro. Yo no, Sí, es porque increíble, pero eso es lo que da miedo, pues cálalo, porque es como que está basado en hechos reales. O sea, a mí yo en hechos que me... reales. Obvio, o sea, dice basado en hechos reales. Ya cuando dice eso, no, yo ya muero. O sea, ya estoy dead. No hay forma. Lo que sucedió fue que no la terminamos de ver porque estábamos en oscuridad total de madrugada. Y cuando la traté de ver al día siguiente yo solo en mi cuarto, fue medio palta porque no ponía a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y no podía, decía, no, no quiero, no puedo ver. Y dije, ya, a la tercera la Pero ni vencía. en No, conjunto al día siguiente recién la vi en la mañana, pues. en la mañana. Pero cuando ves una peli de terror en grupo, es como más chévere porque no estás como que tan tenso, ¿no? De que, ay, te sientes solo, puede pasar algo, ¿no? Es que estábamos así Pero no sé, en modo chill, o sea, no estábamos... no sé. Medio cobardes en eso. "Ay, bien, ¿qué te pasó? Oye, tú te da miedo en payaso, ¿ya? No saben... Oye, porque de niño me daba fobia. Oye, por ejemplo, El Exorcista, ¿a ustedes no les dio miedo? O sea, a mí de chibola sí me dio miedo, y ahora de grande lo he visto hace como unos Ujú. 4 años, creo, y ya no tanto. Todavía su cara me da cositas, pero ya no me da tanto miedo como antes. No sé, ustedes, no sé, El Exorcista o alguna película así parecida. Nunca, nunca me dio miedo el exorcista, al contrario, el libro me aterró. El libro no me dejó dormir para nada. Lo leí en 2 noches y es súper sugestivo. O sea, el tema del libro es bien sugestivo y en la oscuridad, en la noche, y es bien pasapáginas. Que cuando yo veía la película de chiquito, en verdad que no sentía miedo, me causaba una extrañeza, como que un impacto, así más horror, ¿no? Pero me iba tranquilo en mi cama, o sea, no pasa nada. En cambio, El Exorcista que lo leí hace 3 años, sí, no quería ir al baño, me acuerdo. Dije, pucha, no la hago salir ya a las 6 de la mañana ir al baño. Fácil, unos 5 o 6 años. Estaba bien, estaba solo en mi casa, con todas las luces apagadas y me puse a ver El Exorcista. Para variar, o sea, me encanta dormir con películas de terror. Entonces estaba viendo El Exorcista y en eso está justo la escena donde la cama empieza a temblar y mi cama empieza a temblar horrible. Me he parado y he dado un salto así gigante desde mi cama hasta la puerta. He volteado y he visto a mi perro salir debajo de mi cama. El desgraciado está que sacudía y hacía temblar mi cama y hasta que casi me ¡Qué orino ahí. pavo! Pobrecito. No, sí, obvio, qué miedo. O sea, yo también, por ejemplo, El Aro, no sé si les gusta a ustedes, pero a mí me gustaba bastante de chibola y me daba bastante miedo El Aro. El Aro 2 me pareció malaza, pero El Aro 1, Samara esa fea, la verdad es que me da mucho, mucho, mucho miedo. Es una de las películas que Esa más me ha fea. gustado, chica. Sí, esa fea. Yo tengo una pregunta un poco controversial. Chan, chan, chan. A ver, lánzalo. Creo que todos hemos leído El Resplandor acá. Yo no. No, Yo Leslie dice sí. que no. Ya, bueno, 3 hemos leído El Resplandor. Y a mí la película me gusta mucho más que el libro. Tienen ciertas diferencias. Yo siento que mantiene la esencia, pero son diferentes. Pero la película me parece mucho mejor que el libro. En el libro
se ha quedado un poquito en el tiempo. Me parece un libro excelente. Si lo quieren leer, lean, porque es muy bueno. Pero la película es otra cosa. O sea, Stanley Kubrick siento que ha hecho una obra maestra con esa cosa. Es que es Stanley Kubrick. O sea, la película es una de mis favoritas de terror. O sea, me encanta, pero no lo comparo con el libro porque es diferente. No siento que la misma esencia no está. O sea, puede estar el contexto del hotel y todo, pero la esencia del libro no la veo reflejada en la película. Para nada. Desde los Eso que, personajes, ¿no? claro, desde los personajes que les cambian completamente o sea, la personalidad. O sea, la personalidad de Wendy es completamente diferente. La personalidad de Jack Torrance es completamente No, diferente. O la de sea, son Wendy otros es personajes. diferente, pero la de Jack Donde, Torrance yo no creo que sea diferente. Yo creo que eso es algo más bien que no, sí, ellos. la gente lo repite porque Stephen King salió a decir que han cambiado mis personajes. Jack Torrance en el libro lo que hacía era sentir culpa y a la vez que se volvió un poco demente por sus problemas familiares, que él sentía culpa de lo que le había hecho a Danny antes. Y en la película no está explícito, porque en el libro hay una introspección muy grande de lo que sucede en su mente, pero en la película, como es más visual, como ustedes mismos decían, eso es algo implícito, no lo menciona, y la gente que no conoce la historia obviamente pensará, se está volviendo loco de la nada. Pero no, no sea, porque Jack era diferente. Porque desde un inicio, cuando te presentan a Jack, te lo presentan como que una persona más alejada, más distante. En cambio, en el libro, te lo presentan al inicio o sea, como un buen papá, así por decirlo, hasta que ya vas conociendo su trasfondo, pero que quiere arreglar las cosas con su familia. En cambio, la personalidad de Jack Torrance, de Jack Nicholson, tú lo ves más prepotente, más de como que yo estoy aquí solamente porque quiero escribir y ustedes están como que por su culpa estoy como que me están arrastrando a no surgir. Bueno, ya dejémoslo ahí, pero yo lo vi hace 2 días y le he visto como 80 veces, créeme, y nunca he sentido eso de Jack Nicholson Yo sí, incluso fui a ver la compañía hace tiempo al Al cine, cine, sí, cuando la reprodujeron. lindo, lindo. Es que sí, pues no podemos, en verdad también no podemos comparar. Bueno, esta peli es de 1980, ¿no? Ya casi 40 años han pasado de su estreno. Pero, ¿qué hay un poco del terror en el cine actual, ¿no? ¿Qué tendencias han chequeado por ahí? Por ejemplo, anteriormente hablábamos del folk horror, ¿no? Que ahí hay algunos títulos interesantes para analizar. Pero también creo que hay otra, que es esta de las sectas, que siempre está presente. Y hay tres películas que son actuales y que me parece que encajan perfectamente. Y una es El Apóstol, no sé si la han chequeado en Netflix, es muy chévere, es un poquito larga. Habla de una chica que es secuestrada por una secta y su hermano va en busca de ella. Y literalmente es como un país diferente en una isla. Todos tienen sus propias reglas y todo. Pero lo genial es que tú ni siquiera lo esperas. Y es que hay la inserción de un personaje así medio sobrenatural, que es como una bruja que tiene que ver con la naturaleza. Lo dejo ahí nomás para que lo chequeen. Luego está Mandy. Tú, Cara, lo creo que la has visto. Mandy es buenaza. Sí, es muy chévere. Visualmente es súper colorida. Me hace acordar mucho a estas películas de la saga Hellraiser, porque hay unos motorizados que vienen del infierno. Y también es una chica secuestrada por una secta, pero lo genial es que esta chica es como una de nosotros, ¿no? Le encantan las historias de terror y fantasía. Y el líder de esta secta se obsesiona con ella hasta secuestrarla, ¿no? Y tomar posesión de ella. Y luego está Hereditary, que es de los mismos productores de Midsommar, ¿no? que mencionaron. De Ari Aster. Sí, a mí me encanta esa peli, o sea, entre Midsommar y Hereditary, o sea, las dos me gustan un montón, pero creo que por mis gustos personales me quedaría más con Hereditary, me gusta mucho más, o sea, este tema de la secta, ¿no? De la posesión, lo demoníaco, me encanta, y creo que por eso me quedaría con esa entre las dos. Y otras pelis así de folk horror. Yo lo que estoy viendo mucho de tendencia en el cine de terror, la última década sobre todo, es el slasher barato y el gore también, que parece de cine B. Ya sea Saw o, no sé, puro remake de La Casa de Cera o
Freddy Krueger o O el remake de Chucky, el remake de que me Chucky. pareció malo. No, es que casi todas las pelas son malasas las de ahora, o sea, son muy pocas o muy contadas, ¿no? Mira, por ejemplo, Get Out. Oye, Get Out es Get bravazo. Out tiene un poco de lo que Es decía diferente. Leslie de sectas. En este caso, sectas racistas. Ah, claro. Sí, claro. Us también. Es medio random también, ¿no? Pero, o sea, sí es una película que valga la pena. A Diego le encanta. Le gustó más que Get Out, creo. As me gustó más que Get Out. O sea, de hecho me sorprende Jordan Peele con estas películas. O sea, porque en un inicio yo no le tenía fe porque Jordan Peele era cómico. Pero ahora en verdad sí le tengo bastante fe. Es más, me he visto la Dimensión Desconocida, que está en Amazon, solamente porque Jordan Peele está ahí de narrador y productor. O sea, Get Out me gustó, tampoco me pareció la obra maestra. Tiene mucho lo que tú decías, ¿no? De la dimensión desconocida. Parecía un capítulo de esa serie súper antigua que está, chequenla en YouTube, hay varios capítulos por ahí sueltos. Y ahora después de esto del coronavirus se vendrá la avalancha de películas posapocalípticas, De más de las que ya... todas maneras, o sea, fijo, ni lo Pero dudes. ya De todas hay. maneras va a haber películas de... No, Claro, no, o sea, ya del hay, coronavirus no Pero pero... hay. No, Del coronavirus no hay un hay. montón de pandemias. Ayer estaban pasando como 50 películas así. parecidas, Sí, pues. con gente que... Claro, siempre, o sea, siempre ha habido, pero, o sea, lo que se refiere Leslie es que va a haber la Se película va a como que el renovar el género, tal coronavirus. vez, ¿no? Mm, Claro, algo así. Mira, no sé si renovar, pero sí sé que, por ejemplo, se viene Apocalipsis de Stephen King, que justo lo estoy leyendo ahora y la serie ya estaba grabada, o sea, está en postproducción. Es literal lo que está sucediendo ahora, pero un poquito más exagerado. Pero es lo mismo, es un virus de la gripe que ha infectado primero a todo Estados Unidos y tú vas viendo cómo todo el mundo se va contagiando poquito a poco y al final es un caos total. Sí, pues de hecho va a haber un montón de estas películas ahora por lo que dicen del coronavirus. O sea, ya hay, ¿no? De zombies y todo posapocalíptico, pero fijo van a hacer algo del coronavirus. Incluso creo que habían mencionado que hay un libro ya o alguien está escribiendo algo sobre el coronavirus. O sea, fijo, como dije, va a salir cosas del coronavirus, ¿ah? Es más, no me sorprendería que dentro de poco aparezca como que una película de el coronavirus que al final se transforme en zombie o algo por el estilo. O sea, siempre hay esas mezclas y siempre van a haber cosas así. Y chicos, ¿qué piensan sobre leer o primero ver la película? O al revés. Sí, yo siempre he pensado que leer el libro es mejor que ver la película, salvo excepciones. O sea, siempre hay excepciones, cada caso es particular, pero el libro siempre tiene la ventaja de la imaginación. Cuando tú ves una película, por ejemplo, Diego mencionaba que tienes más efectos y más herramientas para sensoriales, pero matas el poder de la imaginación, que es la más poderosa e importante de todas, ¿no? Tú puedes morirte de miedo en un lugar solo y que no pasa gente, estás en una calle donde no pasa gente, te puede dar mucho más miedo que ver una película de terror en tu casa. Y eso es solamente porque estás sugestionado o tienes temor a que te suceda algo. O sea, sientes el peligro en el que estás. Sí, a mí también me parece que el libro debería leerse primero y justo quería darles un ejemplo porque estoy hablando con mi trainee de la chamba y yo le recomendé que vea Gone Girl, que es un thriller psicológico. Perdón, que lea Gone Girl porque ya lo leí hace tiempo y a ella más o menos le gustaban esos gustos y tenía esos gustos, perdón, y quería leer algo así. Entonces le recomendé, le gustó bastante y de ahí le dije, mira la película que está en Netflix porque en verdad como que te da un buen cierre después de haber leído, ¿no? Y la vio y le encantó. Entonces tiene ese efecto de que luego puedes tener al personaje ya como te lo imaginaste, pero no ya en carne y hueso, por decirlo así. Aunque a veces pasa que te imaginas de una manera y la adaptación no llega a ser tan buena. En este caso no, porque de verdad la adaptación es muy buena de este libro y respetaron muchas cosas, ¿no? Pero si a veces como que se van por otro lado y no respetan como un buen guión, ¿no? Ya podría surgir que no tiene este efecto tan chévere de que te guste después de haber leído el libro, ¿no? Yo prefiero siempre, o sea, si tengo la posibilidad, leer el libro primero. Pero, o sea, me ha pasado que
Hollywood nos bombardea con adaptaciones de películas, de libro a películas, que ya digo, ya fue, me muero por ver la película, no sé, por el actor, por el director o por X motivo, porque tengo buenas críticas y digo, ya, no importa, veo primero la película y después ya leo el libro, pero si tengo la posibilidad, primero el libro. Hay veces que sí me he aguantado, como en Cementerio de Mascotas, que primero leí el libro y después recién vi la película, las dos adaptaciones que tiene, pero en otros casos sí, sí prefiero ver la película. Yo creo que también tiene que ver con la temporalidad del libro o las películas, ¿no? Por ejemplo, el caso que hablas de Cementerio, yo también haría lo mismo, ¿no? Primero, o sea, he visto las dos películas de Cementerios de Mascotas, creo que se titulan en español. La última no la he visto, pero sí quiero leer el libro, porque sé que va a ser totalmente diferente, ¿no? Y eso. O bueno, en general también, es que depende, ¿no? Creo que depende de la situación. Y bueno, vamos a escuchar ahorita la autora Power de la semana y regresamos. Con tan solo 18 años, Mary Shelley, en su obra Frankenstein, dio vida al monstruo más incomprendido del horror. La criatura grotesca, hecha de restos humanos, es cada uno de nosotros enfrentando un mundo sin simpatía y con prejuicios. Y es el resultado de todos los sentimientos que tenía Mary como persona y mujer. Nuestra Mary plantea cuestionamientos morales y científicos que hasta hoy nos pasan de vueltas, haciendo de su novela la más del romanticismo y lo darks. Y ahí teníamos a la Shelley, autora de uno de mis libros favoritos, Frankenstein. Creo que a Kalala también le encanta. ¿Ustedes Frankenstein conocen es a mi más? libro favorito. Es tu libro favorito, ¿no? Sí. ¿Conocen ustedes a más mujeres de terror? Leslie, ¿tú? Sí, yo por ejemplo podría recomendar a Anne Radcliffe, que creo que es como que una de las primeras, creo que es la primera autora de lo gótico, ¿no? Ella se le conoce como la madre del gótico precisamente. Y muchos autores como Poe, Dickens, Henry James incluso, hasta Victor Hugo creo que han mencionado su obra y digamos que es ¿Qué importante, ha ¿no? escrito ella? Recalcarla. Y ella, sí, ha escrito dos libros, muy pocos tiene, pero los principales son Los Misterios de Udolfo y hay otro más que es El Romance del Bosque. Búsquenla, chequéanla y creo que hay unas ediciones bien chéveres de Editorial Valdemar, que es esta editorial española que se especializa en el género y es Yo quien he la está escuchado Los publicando. Misterios de Udolfo, no sé si tiene una película, porque estoy seguro que he escuchado ese título. No lo sé, tendría, a ver, podría Lo chequearlo. buscamos después. Y bueno, otra autora ya un poquito más contemporánea es Angela Carter. No sé si han escuchado de ella. Una de sus obras más conocidas, en realidad es una antología de cuentos, es La De los Cámara cuentos. Sangrienta. Sí, y ella lo Mm. chévere de su narrativa es que ha cogido como que lo más importante de los cuentos, por ejemplo, de los hermanos Grimm, de los Andersen, y De hadas también, los ¿no? ha tornado como que un poquito más oscuros, ¿no? Aquí las caperucitas se mezclan, digamos, con el feminismo, con los temas tabú, no sé, con la lujuria, ¿no? Y es también así medio gótico lo que presenta Carter. ¿Qué otras autoras por ahí han chequeado? ¿Ella es contemporánea? Podría decirse, porque bueno, pero falleció tipo en los 90s. O sea, Claro, es contemporáneo. ya tiene sus años. Ujú, sí. Ya. Otra autora también es Flannery O'Connor, ¿no? Que no sé si han escuchado de ella. Ella escribe ficción gótica, pero sureña, porque es de Iowa. Y, por ejemplo, dos de sus libros más importantes son Sangre Sabia, que es la historia de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y como ella era sureña, pero era católica, mezcla esta historia que este pata pues funda una secta de la Iglesia de Cristo sin Cristo, porque el patín había como que perdido su fe y como que trata de recuperarla, pero de una manera bien rara. Y también tiene estos cuentos que es un hombre bueno es difícil de encontrar, que bueno, tiene ahí asesinos piadosos, falsos predicadores, vendedores de Biblia, ¿no? O sea, sí, todo metido con este tema de la religión, porque ella era como, en el sur, pues, o sea, eran bien como creyentes,
pero ella tenía como que ahí como que sus pensamientos, o sea, como que no estaba totalmente de acuerdo con todo, ¿no? Por eso como que lo mezcla bastante como que con el terror, con lo gótico sobre todo. Y luego está la famosa Shirley Jackson, que bueno, no sé si es tan famosa, pero creo que la serie de La Maldición de Hill House ha hecho que otra vez se mencione a esta autora. Bastante buena, es una escritora de horror en realidad. Y ella siempre ha entremezclado lo ordinario con lo sobrenatural, ¿no? O sea, sus historias como que tratan siempre de las atrocidades que que cometen las personas, ¿no? Cuando tienen la más mínima oportunidad de hacerlo. Y esto es algo que lo ves clarísimo en La Maldición de Hill House. No sé si han visto la serie, yo ya la vi y quisiera leer el libro porque de verdad, o sea, tiene una trama bastante buena, una historia bien interesante. Yo quería mencionar a Mariana Enríquez, ¿ya? Que es una referente de la literatura latinoamericana. Incluso la ganó el premio Heralde de Anagrama, ¿ya? Y ella tiene como que formato preferido son los cuentos. Incluso tiene estos recopilatorios que son Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. Así que pueden ahí chequear esos títulos. Sí, hay un libro bien chévere que es Alguien camina sobre tu tumba, que es como un diario personal mezclado con crónicas. Ella es una fanática de los cementerios y ha visitado un montón de estos lugares alrededor del mundo, incluso también aquí el presbítero maestro. Y te va contando algunas cosas históricas de estos lugares, ¿no? Qué personajes famosos están enterrados ahí. Y lo mezcla con pasajes de su vida, ¿no? A ella le encanta el rock, te habla de sus primeros amores. O sea, para conocer al autor está perfecto ese libro. Hemos hablado de las autoras un montón en el terror, pero también sería chévere hablar de los arquetipos de los personajes femeninos. O sea, siempre que uno menciona terror, lo primero que se me viene a la mente es brujas. Nunca es brujos, a pesar de que existen, ¿no? Siempre la bruja está asociada a la figura femenina. Sí, es un tema bien interesante de analizar, ¿ah? Y es más, no sé, podemos agarrar un ejemplo más cercano, el catolicismo, que desde épocas antiguas como que tildaban a la mujer de pecado, ¿no? Tiene que ver con la lascivia, ¿no? Hace poco he leído ahorita el cuento de este mes de historia de un muerto contado por él mismo y Ujú. refleja un poco eso, El ¿no? clásico es leerte. Y sí, de Clásica es leerte, sí. Y creo que incluso si nos vamos más allá, más atrás en el tiempo, hay estas figuras de la mitología que relacionan un poco el origen de la mujer, ¿no? Más allá de Eva, más allá de Lilith, tenemos a la diosa Hécate, que es una de las hijas menos conocidas de Zeus, y que justamente es la diosa de las brujas, ¿no? Y bueno, hay un poco para explorar ahí, que es Como en un la tema película La bastante Bruja, no sé extenso. si la has visto. La bruja, ¿cuál de todas? Porque. Ah, la de la productora. O no Sí, sé, ¿cómo es? A21, no. La A24 productora. Films. Bueno, sí, Ajá. Esa pela, o sea, en realidad hay cosas sobrenaturales, pero es en doble sentido. Más o menos el mensaje que te dan a entender es que la chica está descubriendo o bueno, el hermano y la hermana están descubriendo su sexualidad y todo le sí, echan la culpa a la chica, ¿no? O sea, la chica tiene la culpa por ser exacto. bonita y ser joven. Sí, sí, tal Claro, es cual. algo que también ahí quería acotar, es que de hecho este arquetipo de bruja, ¿no? Justo cuando hablabas de la Iglesia Católica y eso, también se le da esta definición a las mujeres en la época cuando ellas eran inteligentes, pues, ¿no? Y querían hablar, o sea, opinaban de algo y era como que no, una mujer no puede opinar, entonces bruja, ¿no? O sabía curar a alguien, no, es bruja. ¿No? Usaba medicina de hierbas, porque en verdad las brujas en sí nacen así, ¿no? Entonces, no, para ellos, para la iglesia, si no era la medicina de un científico, no, o sea, no de un científico, pero de un doctor, o sea, no estaba mal, ¿no? Entonces, el hecho de ser mujer y hablar y opinar y querer curar a alguien o qué sé yo, ya de frente eres una bruja, ¿no? Y desde ahí también nace bastante este tema de estar muy ligado a la hechicería, ¿no? O sea, Un poquito para explayarme, hace poco, hace unos meses leí un librito que es como un ensayo que se llama Víboras, putas, brujas,
de Roberto Suazo, creo que es un chileno, y justamente hace un recorrido por toda la historia de cómo eh, trasciende o no trasciende el proceso este que hablo, ¿no? Desde la antigüedad hasta lo más actual, ¿no? ¿Por qué rayos a la mujer se le consideró una bruja, ¿no? Y me olvidé mencionar uno de los orígenes de la religión y era que supuestamente Eva es creada como una costilla de Adán, como una parte de él, ¿no? Entonces supuestamente como que le pertenece, ¿no? En ese sentido. Y es lo que reclamaban, digamos, esta parte de opresión, ¿no? Pero también hay algunos mitos, mencioné a Lilith, que se dice que fue la primera esposa de Adán y que justamente en base a esta sumisión ella rechazó y fue desterrada del paraíso, ¿no? Y se fue no sé a dónde y se ocultó en una cueva con los demonios y etcétera. Claro, porque es la madre de los demonios, pues, ¿no? Exacto. Claro, es como que la rebelde de la historia, ¿no? Una cuestión así. En cierto modo, después de todos los juicios de Salem y esas cosas, que haya quedado esa imagen de que la mujer tiene un poder místico alrededor del Exacto. concepto de bruja. O sea, Mm, independientemente de lo negativo que haya podido tener en el pasado, ahora como que se ha ujú, reivindicado un poco y a mí me parece sí, increíble. Sí, sí. claro. Somos brujas. Sí. Vapiricas, ¿cómo nos llamamos? Tú recontra bruja. Ah, ¿Ves? Esta es tu, Efecto de esta es tu bruja, por risa, favor. esa es la risa. Por fin te bruja. salió la risa. Ajaja. ¿Ves? Es natural mi risa de bruja, obviamente. Bueno, y otro arquetipo es el de las vampiras, ¿no? Que estaba mencionando también Carmila. Carmila Sí, o la amo, Clarimonda la amo. en La muerte No, enamorada, ¿no? ¿Qué Clarimonda, otras vampiras claro. tienen en Las mente? novias de Drácula. Las Ah, novias de Uy, claro, Drácula. las sí, que novias. son las mejores en Tan verdad. sexy Las otras no, todas. no soy muy fan, pero las novias de Drácula para mí son las que Mala. representan lo que han hablado justo Lujuria. antes. Lujuria, libertad, que Sí, tienen, ellas son independientes y tienen fuerza para seducir a un hombre porque quieren, ¿no? A pesar de que tienen su maestro que es Drácula, igual son claro, y lo personajes, reclaman. ajá, se me hacen los más interesantes del libro, de hecho eran mis favoritos. Esta vampirita, la de Anne Rice, la pequeñita. Claudia, muy genial esa imagen que hizo Anne Rice, porque no es común ver a un vampiro de esa edad, ¿no? Que se convierte a la edad de que 10 años, 11 años tenía, Sí, chiquitina. y Sí, ese por No, ahí. menos, en el libro menos, tiene mucho 8, menos. No, 8, menos. Sí, 6. Es una niñita, tiene como Es 6, sí. 6, 6, sí, 6, por ahí. 7. Claro, es una niñita y Ujú. es convertida en esa edad y crece con ese mismo cuerpo, ¿no? Y ahí está lo complejo porque pasan los años y ella va desarrollando una mentalidad de adulta, ¿no? Tiene que crecer como cualquier ser humano. Pero lo complejo está en que se queda con el cuerpo de una niña. También están las madres tóxicas tipo Carrie. Ah, En, estas son otras. sí, siempre he visto esa Carrie. sensación de que la madre, eso también está muy ligado a lo femenino, ¿no? El rol de la madre en el terror es la madre abusiva que tiene ideas, que maltrata a su hijo, a su hija, y eso, o Es sea, bien es religiosa. doble. También, en el caso de Carrie es súper Claro, que está religiosa. asociado bien con la religión. O puede ser religión o algún culto, manía, qué sé yo. Y me parece interesante porque que puede ser más fatal que tener una madre que sea un tormento para ti. Puntualmente con el caso de Carrie, la mamá tenía ese trastorno de que su hija era el peligro y de que todo lo normal en una mujer, ya sea su menstruación o su cuerpo, lo tomaba como obsceno y le hacía sentir a ella como que, mira, tú tienes, te están creciendo los senos y eso es tu culpa y te has ido al infierno por eso, o estás menstruado, ya, tú eres la culpable y la menstruación es el demonio, eso no es de Dios y tú estás en falta. Y por eso, o sea, la castidad físicamente era un tormento horrible para la chica. Y mentalmente también, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el origen de cómo la madre tiene a Carrie, ¿no? Si mal no recuerdo, el papá las abandonó y se metió con un pata que también era igual de religioso que ella y por eso se trastornó hacia la religión y de ahí el pata este también la dejó. Entonces tenía bastantes problemas. Carrie era el pecado de la madre. O sea, ella siempre la vio como la mancha que tuvo en su vida.
Por ejemplo, en otra vuelta de tuerca, se juega mucho con el doble sentido de... No sé si lo van a leer más adelante, me parece, Leyendo con Tenebris, ¿no? Sí, lo vamos a leer. Ah, ya. Entonces, no soplo mucho, pero lo chévere del libro es que esta es una institutriz que va a una mansión y ella tiene contacto o ve que los niños a los que está cuidando hablan con fantasmas. Y no sabe si en realidad sucede dentro de la cabeza de esta institutriz o si en realidad hay fantasmas. No voy a decir más porque tienes que leerlo, pero siempre se juega con el aspecto reprimido de esa época de la mujer. Mm. Mencionaste el tema de las madres y me acabo de acordar recién. ¿Han visto la película The Babadook? Sí, justo te iba a decir eso, de Jennifer Sí. Kent. Sí, es una directora australiana, creo, ¿no? Pero es una de las películas de terror psicológico que me parece que están bien planteadas. Es del 2014. Y justamente juegan con ese papel de la madre, ¿no? Que tiene que cuidar al niño, pero después hay una vuelta de tuerca y justo empleo esta palabra haciendo referencia al libro, porque de ahí viene. Y la historia se torna, o sea, oscura, ¿no? Porque te hace reflexionar sobre qué cosa es la madre realmente. La mujer siempre ha tenido un papel importante en el cine de terror. O sea, está bien claro, o sea, representado con las Scream Queens. De hecho, el nombre que más me suena cuando escucho la palabra Scream Queen es Jamie Lee Curtis, la que fue actriz de Halloween, de la primera y la segunda parte. Y ella quedó como la reina de las Scream Queens. Esa película es bravaza, es de cine bella. Y yo, o sea, soy súper fan de Halloween. Tiene como 15 continuaciones y o sea, es una enredadera total. De hecho, voy a compartir un video donde te explican toda la línea de continuidad de Halloween en Instagram. Pero obviamente hay un antes y un después de esa película. No sé si es la primera, no creo que sea la primera slasher, pero sí es la que definió el género y en especial esa imagen que tú dices, ¿no? De Jamie Lee Curtis como la mujer en aprietos, que a la vez es la heroína, reciben ese apodo de Scream Queen. No sé si han chequeado ahora como que Scream Queens, pero más actuales. Yo me acabo de acordar de la serie, un tiempo me afané con American Horror Story y la temporada Coven, que justamente de brujas, me encantó y hay tres actrices que se me vienen a la mente. Una es Jessica Lange, que es como que la bruja mayor, por así decirlo. Luego está Taissa Farmiga y también está Sarah Paulson y ellas, y especialmente esta última, ha estado en varias veces en diferentes temporadas de esta serie. Sí, pues también actualmente hay una serie, bueno, creo, no sé si seguirá todavía el aire, pero es esta Scream Queens, que es con la protagonista es Emma Roberts, que a mí me parece una buena actriz. He visto creo que un par de capítulos, no me enganché mucho con la serie, pero por ahí he visto que ha tenido sus fans. Escuchemos ahora la frase chorada de la semana con el tío Lovecraft y luego regresamos a la última sección de recomendaciones. La muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno, pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a ver más, no vuelve a ver más. Estamos ya con la última sección, que son las recomendaciones, la parte más chévere, para que busquen todo esto en sus computadoras y en sus casas. A ver, yo quiero empezar con un corto animado que a mí de chibolo me traumaba un montón. Fácil, ustedes lo han chequeado. Yo no sé si ustedes tenían Locomotion en sus casas, o sea, o conocen el canal. O sea, de hecho sí, pues, o sea, cuando era chibolo existía. Yo no existe, creo. Claro, Locomotion era un canal que había hace tiempo, donde pasaban series como que un poco para adultos y orientadas a cosas que ya no eso es normalmente en la tele. Y recuerdo que todas las tardes a la misma hora de lunes a viernes había un corto que se llamaba The Sandman, que era el hombre de arena. Es bravazo. El director se llama Paul Berry y lo pueden chequear en YouTube. En verdad es como que de plastilina, ¿no? Stop motion, bien paja. Después hay un clásico de Disney
que es un corto animado también, pero este ya es de ilustraciones, que se llama La danza del esqueleto. Lo pueden buscar como el Skeleton Dance. También está en YouTube. Ya lo subió Disney, que es súper conocido, que salen los esqueletos en un cementerio bailando. No es tanto de miedo, pero sí Es eh, divertido. es divertido, sí, es como que te sientes en Halloween. Y Sí. inclusive hay una edición que tiene la canción de Block Party que se llama Skeleton, que fácil la voy Ujú. a subir a Instagram ya para que la chequen. Y la última Ya. recomendación es un documental. Si quieres comenzar a leer Lovecraft, este ya es el fijo, fijo para que tú leas al tío de Lovecraft, que se llama Miedo a lo desconocido y lo hizo, me parece que, eh, no estoy seguro si fue algún familiar lejano o a un súper fanático de él, pero entrevista a un montón de autores tipo Neil Gaiman, eh, inclusive directores como ¿cómo se llama el mexicano que hizo Hellboy? Del Que es Toro. súper conocido. Ajá, Guillermo del Guillermo del Toro, o Toro. ¿Cómo sea, no vas a conocer? sí lo manjo, solo que no me acuerdo ahorita de él. Ya, la cosa es que Sí. está, hay un montón de celebridades, ya sean escritores o directores, que se han inspirado en él. O sea, han visto en Lovecraft cómo su obra o sea, les ha prohibido un montón de, no información, sino ha sido una inspiración para Inspiración. ellos, ¿no? Sí. Y lo Ujú. chévere es que te explican en el detalle más o menos cuáles eran sus ideas y algunas historias muy básicas. O sea, si tú ves ese documental, después te arrancas a leer a Lovecraft y lo vas a disfrutar mil veces más que si no hubieras leído antes algo de él, ¿no? Dime, ¿ese documental está en inglés nada más? Creo que sí, ¿no? Está en YouTube y está en español y en inglés. O sea, legalmente. Legalmente Sí. está en inglés subtitulado, me parece. Sí, está Sí, sí, subtitulado. sí. Yo lo he chequeado ese documental. Sí, es bien chévere. Creo que hasta Sí, está es Baker, buenazo. creo, ¿no? Sí. ¿Quién? Ah, sí, Bueno, Clive Barker, el que hizo sí, sí, sí. Hellraiser y escribió los Ujú. libros de La sangre, también, Hellboy. ajá, él Exacto. también es ahí. Ujú, ujú. Ya bueno, a ver, yo mando mis recomendaciones. Son revistas que no son muy conocidas, creo, pero ahí abundan en internet y son gratuitas, legales, para que todas las puedan chequear. Una de ellas es para los fanáticos de Stephen King. No sé si han chequeado la revista Insomnia. Es una revista que sale cada mes y está recontra actualizada según van saliendo los nuevos títulos de King, ¿Es series. argentina? No estoy segura, creo que es española, me parece. No, Española, no ah, sé. ya. Porque Sí, sí he visto esa revista, pero no sabía dónde era. sí, y son casi 260 páginas en cada revista con información sobre, como dije, nuevos libros, hay reseñas, hay hasta fanarts, entrevistas. Los dos últimos números hablan de Lock and Key, de esta serie que ha salido sobre los cómics de Joe Hill, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Lock and Key es de Joe Hill. Ya. Y el último número sobre la Torre Oscura. Así que ahí apúntenlo y chequenlo. Otra revista es Penumbria, que es una revista mexicana que publica relatos. Y los autores son de Latinoamérica, ¿no? En su mayoría son mexicanos y españoles también. Y más o menos de este mismo formato es Relatos Increíbles, que es también una revista de literatura, pero peruana. Y va de los géneros de ciencia ficción, terror y fantasía. Todos son gratuitos, búsquenlos en Google, los googlean y ahí al toque salen. Insomnia, Penumbria y Relatos Increíbles. De recomendaciones tengo a La Frecuencia Kirlian, que es una serie que está en Netflix, justo ahora para la cuarentena, y trata de un pueblo fantasma del que no hay registro alguno, ¿ya? En la provincia de Buenos Aires. Y tendremos a un locutor de radio bien extraño, que es como medio tétrico y nos va a poner así como en la atmósfera toda fría, oscura, y nos va a hablar, nos va a ir como, él es como una especie de narrador, por así decirlo, y al que van a llamar las personas cuando entren a este pueblo, porque son visitantes de ciudad que extrañamente ingresan a este pueblo Kirlian y probablemente nunca salgan de él. ¿De Entonces, dónde es la serie? es Argentina.
Está en Netflix. Ah, es Argentina. Sí. Y pues, Maña. es bastante chévere, en verdad, la serie, así que se las recomiendo un montón. Luego también, hablando de cortos de Disney, bueno, este no es un corto, es un largometraje. Está Frankenweenie, que es de Tim Burton, y pues es como una Sí. especie de homenaje o parodia a Frankenstein. Es increíble, en verdad, este largometraje, ¿no? Porque, y de hecho incluso tiene un fun fact, es que Tim Burton lo hizo hace muchísimos años, pero Disney no se lo dejó estrenar, o no lo dejó hacer porque en ese momento no estaba con la línea a la que iba Disney. Hasta que recién en el 2012 ya decidieron pues dar la película, no hacerla. Y pues ahí está. Se dieron cuenta que los niños también son así más darks. Yo no he visto la película. Tienes Yo que tampoco, verla. Lucina. La voy a Lo chequear, la voy a chévere, chequear. lo chévere Mi es tarea para que la próxima. Sí. Ah, no, me estoy confundiendo. Hay otra que es muy parecida y es Norman, que es de un niño que Ah, puede ver sí, ya a la los vi. espíritus y el niño es un Sí. fanático así loco de las películas de terror de género. Bueno, y mi otra recomendación es un libro que se llama Brujas Literarias y es una recopilación de 30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura. Y pues es un librito que tiene una página está la ilustración de la escritora y al otro lado está como la historia de la escritora, pero está narrada como en cuentos, ¿ya? Pero es como un cuento bien cortito. Y además te habla, aparte de qué escribió y te cuenta, te recomienda ciertos libros, o sea, como que sus must read de cada una de ellas. ¿Sabes de qué editorial es? Sí, es de Planeta. Por mi lado, quería recomendarles, en primer lugar, un manga que se llama Uzumaki, de el mangaka Junji Ito, que es una historia de terror al estilo body horror, de un pueblo donde empiezan a aparecer espirales por todos lados y llega al punto que la gente también se empieza a transformar en espirales. El manga es difícil de conseguir. O sea, de hecho, no es tan difícil de conseguir porque han editado como unos nuevos compendios de las 3 obras principales de Junji Ito, que son Uzumaki, Gyo y Tomie, que, si no me equivoco, y las pueden encontrar en Comunitas. En Comunitas, ¿no? Sí, creo que ahí están. Sí. La otra recomendación que tenía también es un manga de zombies, pero no de zombies tradicionales como los conocemos. Se llama I Am a Hero, ¿ya? Y es una historia donde también es de body horror, pero los zombies no son así, que se les caiga a pedazos las piernas y no buscan así a comer carne humana como en otros, sino son más agresivos y su cuerpo empieza a transformarse así todo venoso y los ojos así negros. Es como Qué que la asco. diferencia. Sí. Y por último, ¿Dónde encuentras ese cómic? ese cómic yo lo he leído por internet. No, bueno, no es un cómic, es un manga, en verdad. Ah, un manga. ¿Cómo se llama? Sí. I Am Hero. I Am a Hero de Kengo Hamasaguro. Ya, chévere, lo voy a guardar para pendientes. Es muy bueno, en verdad. Y por último, una editorial bien conocida que es DC Comics, es un arco que se llama Deceased, que también va por ahí por el estilo de zombies, pero son como una rabia que le da a los humanos por un virus medio tecnológico, ¿ya? Y vas a ver a los personajes tipo Batman, Robin, el Guasón, así transformados en estos zombies agresivos que solamente quieren como que matar. Su mentalidad no es como que alimentarse, sino es matar. Suena parecido al Marvel Zombies. Ya, es parecido a Marvel Zombies con la diferencia de que no es un virus zombie, sino es como que una rabia que los posee y les da como que ganas de matar. No tanto de comer carne humana. Pero lo paja de esto es que cada cómic tiene una cubierta variante en relación a películas de terror. Hay en relación a It, al Resplandor, y así a diferentes películas. Son seis tomos que se leen súper rápido y en verdad como que se los recomiendo bastante porque la historia es bien chévere. Dale. Bueno, eso ha sido el programa de hoy día. Un programa enfocado en el terror. Y ya toca despedirnos. Sería bueno que nos dejen en algún lado, en alguna red, comentarios sobre
qué cosas qué otros temas podemos tocar o qué cosas de terror se nos han pasado o qué experiencias han tenido para poder compartirlas con todos, ¿no? Entonces ya saben que me pueden encontrar a mí, Lector Rebelde, en Instagram. A Vania, ¿dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar también como la Bitácora Literaria en Instagram y en Facebook. Leslie, tú. Ahí me pueden encontrar como Tenebris Blog en Facebook, Instagram, en YouTube y en mi blog, en el escrito como tenebris.blog. Y Diego. A mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como The Geek Planet. Dale, eso ha sido el programa de hoy. Ya nos vemos la próxima, chicos. Chao, chao, Chao. chao.